Bueno, como dije en otro video, las soluciones son mezclas homogéneas entre el soluto y el solvente. Para que puedan mezclarse, ambas sustancias tienen que ser solubles, tienen que ser miscibles. Y una vez que se mezclan, se obtiene la solución que, como es una mezcla homogénea, cuando nosotros la vemos, presenta una sola fase. Es uniforme en todo el contenido. Esta solución puede presentarse en tres estados, que era insaturada, saturada o sobresaturada. Insaturada es cuando todavía tiene capacidad para seguir disolviendo. Saturada es cuando está al límite y sobresaturada es cuando ya sobrepasó la capacidad, es decir, sobrepasé la saturación, entonces empieza a precipitar el soluto y se acumula en la parte inferior. Bueno, cuando la solución está insaturada, que es la mayoría de las soluciones que se trabajan en el laboratorio, o sea, en el laboratorio se trabaja con soluciones que están insaturadas. Se calcula la concentración. La concentración nos indica la relación cuantitativa entre el soluto y el solvente, y la solución también. Entonces, nos indica la relación, porque si yo agarro una botella de Coca-Cola de medio litro y una botella de Coca-Cola de 2 litros, o sea, una que es así chiquitita y la otra que es así de grande, ¿cuál de las dos va a tener más azúcar, más soluto? Obviamente, la botella más grande, por tener más cantidad, va a tener más azúcar, más soluto. Pero cuando hablamos de concentración, va a ser la misma, no importa el tamaño, no importa si es grande o si es chiquita. Siempre y cuando sea el mismo producto, la concentración va a ser la misma. Es decir, la concentración es la relación, cuánto hay de soluto por cada cantidad de volumen. Entonces, yo agarro, dije recién, una botella grande y una botella chiquita de coca. La botella grande, por tener mayor cantidad, va a tener más cantidad de soluto, porque tiene más cantidad de coca. No es lo mismo 2 litros que medio. Tiene más cantidad, pero la concentración en ambos casos es la misma. Es decir, que si yo agarro, lleno un vaso con la botella de 2 litros y lleno otro vaso con la botella de medio, la cantidad de azúcar en cada vaso va a ser la misma, a pesar de que una viene en una botella más grande y la otra viene en una botella más chica. ¿Esto qué significa? Que la concentración va a ser la misma para ambas. Por cada unidad, por cada cantidad de volumen, como lo que el tamaño del vaso, que son aproximadamente 200 mililitros normalmente, va a tener la misma cantidad. Entonces, la concentración nos indica eso, la relación. Acá escribí en el pizarrón algunas de las principales formas de expresar concentraciones. La concentración se puede expresar de varias maneras. Hay otras maneras más de expresarla que ahora no las incluí acá porque, digamos, no voy a profundizar tanto. Pero, por ejemplo, están los ppm, los ppb, que son otras medidas que también se utilizan. Pero bueno, por ahora no vamos a llegar a eso. Vamos a quedarnos con estas que son las principales. Acá escribí la primera, porcentaje masa en masa. La segunda, porcentaje masa en volumen. La tercera, volumen en volumen. La cuarta, molaridad, que se simboliza con la M mayúscula. En quinto lugar puse normalidad, que se escribe con la N mayúscula. Y en la sexta posición puse molalidad. Fíjense, con L. Molalidad, no molaridad. Molaridad. Estos no son lo mismo. Con M minúscula. ¿Ven? Molalidad con M minúscula. Bueno, vamos a desarrollar un poco cada una de ellas. Primero, porcentaje masa en masa. Sería la composición centesimal. El porcentaje masa en masa, en muchos lugares, hay muchos profesores y muchos libros que en lugar de decir masa en masa ponen peso en peso. Porcentaje peso en peso. En realidad es lo mismo, digamos. Son dos maneras en lugar de decir M dicen P, le dicen peso. Pero es lo mismo, digamos. Es la composición centesimal esta. Cuando ustedes vean, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con esta solución de
solución de cloruro de sodio. Bueno, tenemos un vaso de, pongámosle 100 mililitros de agua. Le agrego el cloruro de sodio, se forma la solución. Porcentaje masa en masa va a tener, cuando ustedes vean el valor de porcentaje, por ejemplo, le dice 5, esto significa que son 5 gramos del soluto por cada 100 gramos de la solución. Entonces, esto indica gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Entonces, voy a hacer un ejemplo, así lo vemos. Supongamos que yo tengo una solución que dice que es al 5% masa en masa, ¿no? Esto significa que voy a tener 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Está? Es decir, de la solución, que es la mezcla final, cada 100 gramos de esa solución final, que es toda la mezcla ya entre que tiene el soluto y tiene el solvente, 5 gramos de ellos van a ser soluto. Lo cual significa que, si yo tengo 5 que son soluto, de solvente voy a tener 95. Pues ¿se acuerdan esta fórmula? Masa de soluto más masa de solvente es igual a masa de solución. Entonces, si tengo 5 gramos de soluto sobre 100 gramos de solución, entonces la masa de solvente va a ser 95. ¿Ya? 5 gramos de soluto más 95 de solvente me da 100 gramos de solución. Bueno, después tenemos, este es el porcentaje masa en masa, que me indica gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Después tenemos masa sobre volumen, la segunda. Porcentaje masa sobre volumen. En este, que también lo pueden ver como peso sobre volumen. ¿Está bien? En algunos lados le ponen peso sobre volumen. Esto me indica la cantidad de gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Por ejemplo, si fuese 5% masa sobre volumen, esto significa que la solución esa va a tener 5 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. ¿Está? Es parecida a la anterior, pero acá la diferencia es que a la solución la toma como volumen. Y esto va a ser importante porque en algunos casos, como la densidad no es 1, sino que es distinta, hay que multiplicar por la densidad. Van a ver que en los problemas de soluciones se utiliza mucho la densidad. La densidad que se simboliza con este símbolo griego delta, que significa masa sobre volumen. La densidad se utiliza bastante para pasar de volumen a masa o de volumen a masa o de masa a volumen, cuando hay que cambiar las concentraciones. Después voy a hacer algunos problemas para que entendamos un poco a través de los ejemplos. Entonces, masa sobre volumen es masa de soluto por cada 100 mililitros de solución. Otra forma, que dije hace un rato, es porcentaje volumen sobre volumen. Esta forma se utiliza más para cuando tengo un soluto que es líquido. Por ejemplo, el alcohol. Yo mezclo alcohol con agua. Entonces se debe tener dos líquidos. El soluto va a ser líquido. Puede ser el alcohol y el solvente el agua. Entonces, si nos dice, por ejemplo, ¿no? 20% volumen sobre volumen. Alcohol en agua. Esto significa que voy a tener 20 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de solución. La solución, como dije recién, la solución es la mezcla final entre el soluto y el solvente. O sea, cada 100 mililitros de la mezcla, o sea que es la solución, 20 mililitros van a ser alcohol, que es el soluto en este caso. Entonces, ¿cuánto voy a tener de agua, que es el solvente? Bueno, hago la cuenta.
100 menos 20 va a dar 80. Bueno, esta forma, después vamos a ver algunos ejemplos. Después tenemos, ahí he dicho, las tres composiciones centesimales que dije recién, y después tenemos molaridad, normalidad y molaridad. La molaridad. Molaridad. Esta es una de las más importantes. Acuérdense, la molaridad es una de las formas de expresar concentraciones, está dentro de las más importantes, las más usadas. Se simboliza con la letra M. Supongamos que nos dice, tengo una solución de ácido sulfúrico cuya concentración es 1M, aparece 1M. Solución de ácido sulfúrico, que es este, 1 molar. Esto significa, 1M, no es que yo tengo 1 mol del ácido. Significa que por cada 1 litro de solución tengo 1 mol de ácido. ¿Está? O sea, como dije hace un rato, la concentración me indica relación cuantitativa. No la cantidad, sino la relación. O sea, por cada tanto volumen o cada tanta solución, tanto de soluto. Entonces, la molaridad me indica número de moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. ¿Ah? Fíjense que antes era 100, ahora es 1000. 1000 sería 1 litro. 1 litro. 1 litro son 1000 mililitros. Entonces, si una solución, supongamos, ¿no?, que es 2,5 molar, ¿no? Me dice solución de... Vuelvo al ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Me dice, no, vamos a poner una más fácil. 2 molar. 2 molar. Esto va a significar que voy a tener 2 moles por cada litro. ¿Ah? Voy a tener 2 moles de este ácido, que es ácido sulfúrico, por cada 1000 mililitros de solución. Entonces, esa es la concentración. De ácido sulfúrico, 2 molar. Significa que tiene 2 moles por cada litro de ese ácido. Si yo, por ejemplo, tomara medio litro, digamos que lo agarro, digamos, lo necesito utilizar, entonces voy a tener la mitad. Porque si en 1 litro tengo 2, en medio litro voy a tener 1 solo mol. Si agarro 1/4 de ese ácido, que sería 250 mililitros, voy a tener la cuarta parte. ¿Tá? Voy a tener 0,5 moles. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los 2 molares me dice la concentración. Entonces, la molaridad, que se simboliza con la letra M, me indica cuántos moles de soluto tengo por cada litro de solución. Y bueno, si no recuerdan bien qué son los moles, hay una fórmula que es esta. Número de moles es igual a la masa dividido el MR. M es masa. MR es la masa relativa. La masa relativa se saca de la tabla periódica. Tabla periódica. Y N me dice número de moles. ¿Está? Acuérdense de esta fórmula. Seguramente ya la saben, ¿no? N, que son los números de moles, es igual a masa dividido el MR. Esto significa, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Qué es este? Si agarro la tabla periódica, empiezo a miro el hidrógeno. ¿Cuánto pesa? Pesa 1, pero como son 2, bueno. Me fijo el azufre, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto el oxígeno? Bueno, eso seguramente se van a acordar, ¿no? Agarran la tabla periódica, empiezan a ver las masas molares, que son las masas que están abajo del símbolo. Por ejemplo, está el azufre, y van a ver que abajo dice 32 con... bueno. Esto que está acá abajo es la masa. La masa, en realidad es la masa atómica, es lo que pesa el azufre. Para el oxígeno es 16, para el hidrógeno es 1. Bueno, con la tabla periódica, mirando las masas atómicas, pueden calcular la masa relativa de toda la molécula. ¿Tá?
El hidrógeno pesa 1, como son 2, entonces voy a tener 2 gramos. El azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Pero hay 4 oxígenos, entonces sería 16 por 4, sería 64. Sumo todo esto y me da 98. 98 gramos. Esta es lo que se llama MR, masa relativa, digamos, de la molécula. Masa molar relativa de la molécula. Esto sería lo que pesa un mol. O sea, un mol del ácido sulfúrico pesa 98. Por eso se escribe así. 98 gramos por mol. ¿Está? Bueno, que esto es dato, se saca la tabla periódica. Entonces, este es el MR. Que va, en este ejemplo estoy haciendo de ácido sulfúrico, pero si podría ser otro compuesto, ¿no? Por ejemplo, el agua. El MR del agua es 18. El MR del cloruro de sodio es 58,5. Bueno, entonces cada uno tiene su MR. Y así lo que puedo hacer es calcular la cantidad de moles. Entonces, si a mí me dicen que tengo 200 gramos de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, quiero saber cuántos moles son. Bueno, entonces agarro número de moles es igual a masa dividido el MR. Me dice, tengo 200 gramos. Pongo 200 gramos. Y el MR es 98. Entonces pongo 98 acá. Gramos por mol. Hago la cuenta, se simplifica. Esto pasa para arriba. Entonces esto me va a quedar aproximadamente 2,1 por ahí. No hice la cuenta, disculpen, no hice la cuenta, pero más o menos va a ser 2,1. Entonces, 200 gramos de ácido sulfúrico, yo los divido por el MR y me va a dar aproximadamente 2 moles. 2,1 moles. Bueno, así se sacan los moles. O sea, cuando yo quiero pasar masa a moles, tengo que aplicar esta fórmula. Entonces, agarro la masa, una determinada cantidad de masa, la divido por el MR y voy a sacar los moles. Esta fórmula también se va a utilizar mucho en las soluciones, porque molaridad es una manera de expresar concentraciones que es muy utilizada en química. Igual que porcentaje peso en peso y porcentaje, masa en masa y porcentaje masa en volumen. ¿Tá? Masa en masa, masa en volumen y molaridad son 3 de las más utilizadas. Bueno, por último me queda molalidad, que es esta. Molalidad, que se simboliza con la M minúscula. Esta forma de expresar concentración es menos utilizada, es poco común. Se utiliza en las propiedades coligativas. Hay un tema que se llama propiedades coligativas, que ahí la vamos a usar bastante, la molalidad. La molalidad me indica número de moles, pero es por kilogramo de solvente. 1 kilogramo de solvente. Es una forma media extraña, no es tan común como las otras. Porque es los números de moles cada 1 kilogramo y de solvente. No es de solución, ni tampoco es... Vieron que molaridad era número de moles en 1 litro de solución. Bueno, acá es 1 kilogramo de solvente, o sea, 1000 gramos. Esta forma es menos común, se utiliza puntualmente en un tema que se llama propiedades coligativas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y la otra forma es normalidad. Normalidad se utiliza mucho con el tema de los ácidos. La normalidad, seguramente ya la vieron en algún momento. La normalidad me indica número de equivalentes por cada litro de solución. O sea, 1000 mililitros. Equivalentes. ¿Qué son los equivalentes? Bueno, esto tiene que ver con los protones y con los oxidrilos que liberan las bases y los ácidos. Generalmente en las titulaciones se utiliza bastante este término. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es este ácido,
es un ácido monoprótico. Eso significa que cuando se disocia produce un solo protón, ¿ah? Por cada mol. Así. Monoprótico. Este es el protón. Produce un protón por cada mol. Entonces, si yo tengo un mol del ácido, voy a tener un equivalente. ¿Está? Entonces, en el caso del ácido, en el caso de los ácidos y las bases que generen un solo protón o un solo oxidrilo, como es un solo equivalente por cada mol, entonces, en estos casos, la molaridad es igual a la normalidad. Acuérdense de esto. Acá pongo otro ejemplo. El hidróxido de sodio. También pasa lo mismo. Cuando se disocia genera un sodio y un oxidrilo. Entonces, si tengo un mol de hidróxido de sodio, voy a tener un equivalente correspondiente. O sea, un mol genera un equivalente. Entonces, como los moles son iguales a dos equivalentes, en estos casos, la molaridad es igual a la normalidad. ¿Está? Entonces, si la molaridad del ácido es 1, la normalidad va a ser 1. Si es 2, así, exactamente igual. Este es en el caso de los ácidos y las bases que son monopróticos. Pero hay algunos ácidos y algunas bases que cuando se disocian generan dos equivalentes o tres. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ven que tiene dos protones. Entonces cuando se disocia, en realidad el ácido sulfúrico tiene dos disociaciones. Una que es parcial, o sea, se disocia en dos etapas. Pero bueno, lo simplifico acá para que entiendan este concepto. ¿Ven? Un mol genera dos equivalentes. ¿Está? Otro ejemplo más, ¿no? El hidróxido de calcio. Miren, se disocia. ¿Está? ¿Lo ven ahí? También, dos equivalentes. Entonces, este es el equivalente. Esto sería un mol. Entonces, perdón, siempre digo lo mismo. Entonces. Quiero decir que un mol del ácido genera dos equivalentes. Un mol de la base genera dos equivalentes. En este caso, en este tipo, estos son dipróticos, este ácido. Porque genera dos protones. En este caso, un mol genera dos protones. Por lo tanto, la molaridad y la normalidad no van a ser iguales como en el caso que expliqué recién, del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio. Acá voy a tener que multiplicar. Entonces, la normalidad va a ser igual a la molaridad multiplicada por el número de equivalentes. ¿Está claro? Repito, cuando el ácido, la base, se disocia generando un solo protón o un solo hidróxido, lo multiplico por 1. Entonces la molaridad por 1 me da igual. Normalidad y molaridad es lo mismo, porque esto vale 1. Pero cuando el ácido, la base, genera 2, ahí tengo que multiplicarlo por 2. ¿Eh? Porque un mol genera 2. O sea, entonces, si es 1 molar, el ácido sulfúrico en normalidad va a ser 2. ¿Está? Lo multiplico por 2. Si tengo una solución 0,1 molar de ácido sulfúrico, que es este, cuando la pasa a normalidad va a ser 0,2 molar, normal. ¿Está? Va a ser el doble, la multiplico por 2, porque un solo mol genera dos equivalentes. También hay un caso, por ejemplo, el ácido fosfórico, que genera 3 protones. ¿Está? Este ácido se disocia en varias etapas, es un ácido débil, y va a terminar generando, al final de todo, 3 protones, y va a quedar el fosfato así.
¿Ah? Bueno, un mol genera 3 equivalentes. Generalmente este ácido digamos, no se utiliza tanto en normalidad, pero bueno, es un ejemplo que puede ser así también. Bueno, este video, la idea era mostrarle a ustedes las distintas formas en que se puede expresar las concentraciones. Estas son algunas, porque después tenemos ppm. ppm significa partes por millón, que sería un gramo de soluto cada 10 a la 6 gramos. Después tenemos ppb, que es parte por billón. Y después tenemos ppt, que es parte por trillón. Bueno, después está porcentaje por mil. Bueno, hay varias formas más, pero no son tan comunes. Tampoco, digamos, se ven tanto en química básica, que es la materia que estamos viendo acá, sino que esto es más de analítica. Esto se utiliza mucho cuando yo en una solución quiero buscar concentraciones que son muy bajas. Entonces, en lugar de poner, por ejemplo, ¿no? 0,00005%, en lugar de poner así, que es, para hacerlo de una forma más práctica, quizás pongo, no sé, 5 ppm. ¿Tá? Para ese tipo de concentraciones que son muy bajas, se suele utilizar ppm, ppb, que es algo más de analítica, no tanto de química general. Bueno, espero que les haya servido el video. Después voy a subir más videos resolviendo algunos problemas para que puedan entender bien en la práctica. Muchas gracias.